Bienvenidos a Península Desconocida. Hoy tenemos el placer y el privilegio de entrevistar a una mujer valiente que ha recogido, gracias a sus experiencias y testimonios, pues un legado histórico, familiar, que nos ayuda a entender cómo se vivió en esta zona de la Alpujarra granadina desde finales del siglo XIX hasta prácticamente los años 60. Hablamos de María del Carmen Ramos Gutiérrez, vecina de Lanjarón, Granada, donde estamos grabando este podcast. María nació en 1958, aquí en Lanjarón, donde reside actualmente. El nombre artístico de ella es Turna Ramos. Pasó la mayor parte de la infancia, sobre todo en la parte alta de la montaña de Sierra Nevada. De ahí ese nivel de formación académica que adquirió pues fue muy deficiente, aunque en 1997 empezó a acudir a la escuela de adultos y a la edad de 38 años consiguió el graduado escolar. En el 2018 perdió a su madre y para aliviar el dolor que se siente al perder un ser querido empezó a escribir para descubrir las huellas que vamos dejando por el camino. Gracias a unas amistades llegó a poder autopublicar su primer libro, La maleta de Carmen, hace 2 años, en el 2022, y la autora propone seguir indagando en la esencia de los seres humanos, como se define a sí misma. Turna, muchísimas gracias. Gracias por acudir a Península Desconocida, que estés con nosotros y por querer compartir este espacio con tus memorias familiares. ¿Qué tal estás, Turna? Bien, estoy bien, un poquito emocionada, pero bien. Perfecto. Pues vamos a hacer una serie de preguntas. Tu libro está titulado La maleta de Carmen, sí. Historia de una familia de las Alpujarras. Sí. Bien, es un homenaje a tu madre, como hemos comentado, y también fue, entiendo, una forma de terapia para superar la pérdida de tu madre. En este sentido, relatas también que el deseo que tenía tu madre de poder escribir o poder leer, ¿no? De saber leer, sí. Ella misma me decía, es doloroso ver un libro y no saber lo que dice, o recibir una carta de la familia y no saber lo que dice, no saber escribir. Eso ha sido siempre un sentimiento que ha tenido ella y por eso quería que supiéramos nosotros. Claro. Lo que pasa es que estuvimos muy poquito, la enseñanza fue muy cortita. Claro, porque si mal no me equivoco, tu madre nace en la España de 1933. Sí. Vale. ¿Cómo era para una mujer nacer en los años 30 en España? Nacer en los años 30 aquí en España y con la guerra civil española en las puertas de la historia, pues nacer mujer era prácticamente tremendo. Casi una condena, ¿no? Era una condena, sí. Si eres la mayor de 2 hermanos, claro, y tienes unos padres que no miran por ti, que le tienen más aprecio a los animales, porque los animales ayudan a la economía familiar que a los hijos. Los hijos eran mano de obra gratis y antes de tener envergadura física ya estaban trabajando. Eran muy pequeños para estar cuidando los animales, abasteciendo el cortijo de leña, de agua, de todo lo que hacía falta, las frutas, todo. Y como eran tantos, cada uno se dedicaba a una cosa. Mi madre, por ser la mayor, pues le tocó ser la madre de todos, una segunda madre de todos. Y así pasó toda su infancia, cuidando de sus hermanos, haciendo la comida para todos, porque mi abuela entendía el matrimonio que tenía que ir siempre detrás del marido, siempre atender al marido. Los hijos le importaban bien poco. Venían porque tenían que venir, porque eran buenos católicos y había que hacer una gran familia. Pero mi madre lo pasó muy mal, cuidando de su hermano, porque ella a veces no tenía con qué darle de comer a tantos niños. Y mi abuela era un poco que siempre iba detrás de mi abuelo. Cuando se venían al pueblo a comprar, pues se pasaban 3 días, porque claro, como cada año tenían un niño.
y a veces 2 en cada año, en un año tenían 2, pues había que apuntarlo al registro. Ahí quería ir. Un poco, tu madre nace en un cortijo, o sea, no nace en el pueblo de Lanjarón. No, en un cortijo y alejado, a más de 1 hora de camino. Entonces, antes, en esa España campesina, donde la mayoría de la gente vivía alejados de los pequeños pueblos, tenía que dedicar casi un día entero a desplazarse al pueblo, comerciar, hacer la compra. Claro. Y hacer los papeles y estar aquí en el pueblo mientras mi madre, siendo una niña ella, aunque era la mayor, pues tenía que estar cuidando de todo. Así pues pasó muchas cosas. Muchas cosas. Sí, te quería comentar un poquito, vamos a ir un poco antes a tus abuelos, a Ángela y a Luis. Sí. Comentabas que Ángela prácticamente casi todos los años estaba embarazada. Sí, ellos se casaron muy jóvenes. Y bueno, cuando el matrimonio se estrenó, pues usaron la herramienta con alegría. Y ya está, como he dicho, como buenos católicos, produjeron una docena de hijos. Porque entre nacimientos y abortos, ¿cuántos hijos podría haber tenido tu abuela? 13. Tuvo un aborto de 5 meses. 13. Sí. O sea, imaginaros qué papel, ¿no? Para la mujer. Y Luis, ¿cómo lo recuerdas? ¿O cómo lo recordaba tu madre? Su padre de ella sí. Era muy soberbio. Su forma de educar era con un vergajo. ¿Qué es un vergajo? Pues yo siempre he creído que era un rabo de toro, un rabo que se retuerce y hace que de látigo, pero mi madre me explicó que no, que era un pene de toro, que disecado, y eso dolía para morirse. Claro, harían un trenzamiento, sí. Lo entrelazaban, se creaba una especie de látigo y eso se usaba para pegar a los niños y a los animales. No, a los animales era otra clase de látigo, que era una vara con una cuerda hecha con nudos. Y al caerte en la cuerda al animal encima y los nudos darle, pues araban mejor, corrían más. Claro. Y entonces, leyendo el libro, también hay algún episodio en el que tu madre, por desgracia, de haber nacido la primera y de ser una segunda madre para todos sus hermanos, también se llevaban más palos. Sí. Porque su padre, Luis, la estaba responsabilizando de la crianza de los niños. Ellos se tenían que haber ocupado de los niños, pero no. Mi abuela su vida era su marido, nada más. Si ella llegaba a la casa y no estaba todo en orden, la comida hecha y los niños callados, porque mi madre se ocupaba de darle una merienda a media tarde, que no pidieran de comer cuando llegara la madre, porque ella se ponía a gritar como una loca y mi abuelo cogía el vergajo y siempre era para los mayores. De esa manera, pues mi madre y mi tío, que iba detrás de ella, que se llevan un poco más de un año. Claro, estamos sobre todo por los años ya finales de los 30, ¿no? O sea, cuando tu madre empieza a responsabilizarse de los niños, sería ya finales de los 30 o incluso la posguerra, ¿no? Sí, yo creo que cuando mi madre se hace cargo de los niños no tiene ni recuerdo. Ni siquiera edad. Ni siquiera edad. Pero bueno, sí, estamos hablando de los 8 años o así. O menos, o 6, porque con 6 años mi abuelo le dio una paliza que tiró a matarla. Todo porque estaban los garbanzos duros. Sí. Pero si es una niña y la lumbre se apagó y está cuidando de su hermano, que ya por lo menos había 3 o 4 debajo de ella, y está cuidando de su hermano en la puerta, y cuando llega los garbanzos no se pueden comer porque los ha puesto a la lumbre y la lumbre está apagado, con lo cual no ha dado tiempo a que se cuezan. Claro, mi abuela, ya no tenemos cena esta noche. Y mi abuelo pues reaccionaba pegando, porque tenía ese genio pronto que le dio una paliza. Y claro, en el cortijo que vivían
lejos, como a 1 kilómetro, se veía de un cortijo a otro, de lejos. Vivían los hermanos de mi abuela. Ajá. Ellos dos no se casaron, eran solteros. Y la niña sabía, mi madre de niña sabía que allí estaban sus tíos y se fue en busca de ellos. O sea, se escapó de casa. Se fue de su casa. Vale. Después de estar toda la noche llorando boca abajo, que no le podía rozar la ropa. Y cuando su tío la vio, la espalda como la tenía, pues la curó y la tuvo allí oculta sin decir nada, pues 2 o 3 días creo que fueron, hasta que mi abuelo fue a preguntar si estaba allí la niña, y cuando el cuñado le increpó diciéndole que eso no se hacía con una niña tan pequeña, pues mi abuelo no volvió a hablarle más a su cuñado. Tal vez por orgullo o por lo que... Porque la había ocultado a la niña, por orgullo, porque nadie le decía a él cómo tenía que educar a su hijo. Claro, que era una época también, porque podemos llegar a pensar, los que no hemos nacido a principios del siglo pasado o a mediados, que hemos nacido ya al finales, como en mi caso, que puede ser una cosa de una sola familia. Pero no, o sea, No. la violencia, por desgracia, estaba casi en todos los hogares, ¿no? ¿Verdad? Sí. Eran los tiempos así, era la España antigua, digamos, la España profunda. Exacto. Que los hombres tenían que estar educando a palos, lo mismo las mujeres que a los hijos. Era la forma en que yo creo que la sociedad les metió en la cabeza a los hombres que había que educar así. Yo pienso que antes de la guerra los hombres no eran tan crueles, Ajá. ni con los animales ni con los niños. Pienso, no lo sé, porque no he claro. vivido. No, pero es un retrato muy interesante de lo que ocurría en esta zona de las Alpujarras. Entre tanta crueldad, hay una historia muy bonita que aparece en el libro, que es sobre la cabrita negrita, que es una historia bastante tierna. Si mal no recuerdo, fue Ángela, que tu abuela, que de tanto parir, prácticamente es que ya no tenía ni para dar ni para amamantar a su hijo. No, verás, te cuento lo que Vale. pasó. En el 8º parto, mi madre ya tenía 13 años. Mi abuela tuvo un parto un poco delicado. Allí en el campo ni médicos ni nada. Claro. Las piernas muy hinchadas, tenía albúmina, pues estaba mal. Y además estaba muy debilitada porque no paraba de tener niños cada año, no se recuperaba. Mi madre tiene 13 años y la abuela Elisa, que es la madre de mi abuela, mi bisabuela, ella la atendía en todos los partos, hacía de partera. Pero esta vez le tocó a mi madre, porque se adelantó más de un mes y la abuela no estaba en el cortijo. Nació de improviso prácticamente el niño. Claro. Después del parto, que le tocó a mi madre atenderlo con las cosas que le dijo mi abuela, menos mal que le dijo, mira, prepara agua caliente, toalla limpia, un cordel, una pinza para coger el ombligo. Ella se sentía muy mal en ese parto y mi madre como niña pues hizo todo lo que le dijo su madre. La niña nació y mi abuela, con el ataque de albúmina, perdió el conocimiento. Mi madre pensaba que estaba muerta. Claro. ¿Qué hago con la niña? Pues primero le pegó en el culo. Y como no lloraba, pues le metió el dedo en la boca para sacarle alguna flema o alguna baba que tuviera que no la dejaba respirar. Después la niña empezó a llorar y hizo lo que la madre le dijo. Báñala, la bañó, le ató bien, bueno, primero le ató el ombligo, después la bañó y la puso al lado de mi abuela. Mi abuela seguía como muerta. Y mi madre salió corriendo del cortijo a llamar a su hermano, el que iba detrás de ella, para que fuera a llamar a una vecina que estaba a 1 kilómetro de distancia, el cortijo. Y llamaron a mi abuelo se vino al médico, al pueblo, en busca del médico. Con las comunicaciones de aquella época, sí, es que cualquier cosa demoraba un tiempo enorme. Claro, entonces aquí teníamos a don Américo. El médico pues subió en el mulo, llegó hasta el cortijo y todavía cuando llegó mi abuela estaba inconsciente. Ajá.
Le puso inyecciones y empezó a recobrar el conocimiento con la vecina que vino. Y mi madre, entre las dos, la pusieron a orinar y cuando hizo pis, pues recobró el conocimiento. ¿Qué hizo el médico? Mandarle antibióticos y mandarle medicinas para que curara. Y también decirle a mi abuelo que no podía darle el pecho a la niña. Entonces mi abuelo, porque por los antibióticos, mi abuelo ¿qué hizo? Pues tenía una cabra recién parida. Ahí fue un poquito original, ¿eh? Sí, sí. Y decidió que un pezón de la ubre sería para la niña, para criar la niña, y el otro la compartirían los dos cabritillos que acababa de tener. La cabra se llamaba Negrita, porque era de pelo negro y los ojos marrones, muy llamativos. Y ella fue muy inteligente, nunca se subió a la cuna, pero a menudo se acercaba a oler a la niña y le acariciaba con el hocico. Y sabía muy bien a las horas que tenía que amamantar a la niña. Fíjate tú. Porque Negrita, estuviera donde estuviera, lo dejaba todo y venía al cortijo a amamantar a la niña y también a amamantar a sus cachorros. Un animalillo que cogió casi la responsabilidad de decir, no, esta niña humana es mi responsabilidad, me han puesto aquí esta tarea. Y además estaba encantada de amamantar a la niña. Y ahora, con el tiempo, pues dice su hija, con razón mi madre está tan loca, está como una cabra. Si es que la crió una cabra. De ahí podría venir la expresión, nunca se sabe. Estamos en una España, pues, que es la España de nuestros padres, de nuestros abuelos, una España muy sufrida, donde pues todo valía muchísimo, las jornadas en el campo, que la España era prácticamente campesina, era extenuante, de sol a sol, y tu madre, pues claro, enseguida empezó a trabajar mucho, pues me imagino que en el cultivo de garbanzos. Sí, el trigo, en los garbanzos, las habichuelas, sí, pero ella siempre le echaron el cuidado de los hermanos y la casa, más que el trabajo en el campo, porque eso ellos dos lo hacían muy bien. Mi abuelo se llevaban divinamente, ellos se iban sin ningún cuidado, claro, y pero dejaban... cuidar a unos niños y una casa con pocos medios para hacer de comer. A veces tenía que inventarse, cuando los padres se venían al pueblo, tenía que inventarse una comida para los niños, porque todos lloraban de hambre. ¿Qué hago? Si cuando venían mi abuelo a comprar, es que ya no quedaba existencia en el cortijo. ¿Y qué comida se inventaba? Pues pan duro, claro. Ordeñaba la cabra, lo ponía en remojo, un poquillo de azúcar para que los niños se animaran, y luego, según los huevos que hubiera puesto ese día la gallina, si había uno por cabeza, pues bien, si no, pues menos. Claro, hacía una tortilla de pan. ¿Una tortilla de pan? Sí, en una sartén con poco aceite y con poca lumbre, para que no se quemara, iba cuajando los huevos con la leche y el pan, y luego pues le daba un trozo a cada hermano con un vaso de leche de la cabra, y así. Otras veces pues iba a coger caracoles, porque en la fuente se daban muy bien los caracoles, la hierba estaba fresca y había humedad, y cogía una cesta de caracoles, pues a veces con verduras y patatas lo hacía para comer todo, y otras veces por merienda, para que no estuvieran los niños inquietos cuando llegara mi abuela y ella no se pusiera a chillar, porque sabía mi madre que ella lo pagaba bien caro. Sí, claro, lo pagaba bien caro con el vergajo. Entonces mi madre cogía los caracoles, los metía en la ascua. Cuando el caracol dejaba de chillar, ese ya estaba. Lo sacaba con un palillo de olivo, que le hacía una punta con el cuchillo, y le daba un trozo de pan a cada niño, y los caracoles... Bueno, por lo menos era un aporte mineral. Sí, el caracol encima del pan, y los niños se comían así, una cesta de caracoles. Cuando llegaba mi abuela, estaban tan tranquilos. Y nos revoloteamos. Estamos en una España de posguerra, bueno, en una lucha fratricida que fue la guerra civil, que nos dejó un atraso casi secular. Y cuentas también, hay un momento en el que nos dices en el libro
que la Guardia Civil venía a las Alpujarras pues con el argumento de que como había hambre en Granada capital y mucha necesidad, requisaban una parte de la cosecha. Casi toda. Casi toda. Casi toda. Le dejaban a las familias el 10%, que no era nada. Y entonces, no te quería yo interrumpir, hay una anécdota muy, muy graciosa que le comentan a tu abuelo bueno, te voy a enseñar Sí. cómo solucionar este problema, cuéntalo. Sí, porque los otros vecinos, como todos tenían familias numerosas, bastante numerosas, y todos sufrían el que se llevaran las cosechas casi enteras. Entonces le aconsejaron que por la mañana temprano se diera una vuelta por el trigal y cortara las espigas más granas, las que estuvieran más maduras. Y la iba cortando solo la cabeza, no arrancando, para que pareciera que el viento la había roto o algún bicho se la había comido. Y lo hacía antes de que llegara, pues eso, él tenía muchos niños y tenían que sobrevivir. Y era muy difícil. Se comían todas las hierbas de la orilla. Los hinojos ya ni nacían. Entonces llegaba la Guardia Civil y así con ese truco requisaban menos de lo que tenían esperado. Claro, porque si tú arrancabas la planta entera, abajo se veía, en la tierra se veía que faltaba. Y entonces, pues arrancándola solo la espiga. Y eso le dijeron, te vamos a enseñar a robarte a ti mismo. Sí. Y a él se lo contaba, mi madre dice, se lo contaba a su madre de él. Tengo que salir cada mañana a robarme a mí mismo antes de que llegue la Guardia Civil. Claro, y fijaros. se lo lleve. Y en una ocasión que él le dijo a la Guardia Civil como broma, porque cuando llegaban le ponía su vino, le ponía su aperitivo y le dijo que tenían un poco de confianza de venir todos los años, si era posible que le dejaran un poco más de cosecha, que tenía muchos hijos. Claro. Y entonces un guardia civil le dijo, nosotros no venimos, es la ley, no lo llevamos porque queremos el trigo, es la ley. Y mi abuelo, pues como lo vio así un poco alterado, le puso otro vaso de vino para que se tranquilizara. Un poco para, claro, calmar los ánimos, que eran unas épocas muy duras y casi que las autoridades en el pueblo era el cura y el guardia civil, ¿no? Y el alguacil. Pero quiero decir una cosa, en Granada, en las capitales, la gente tenía su cartilla de racionamiento que le daba derecho a tener un poco de pan, un bollo, el pescado, la carne para comer ese día. En los pueblos no existía cartilla de racionamiento. Porque se da por hecho de que como cultivabais, ¿no? Sí. Pero claro, si vienen a quitaros el cultivo, ya. O sea, al final pasa lo que siempre. En los pueblos, en la España rural, se ha vivido siempre peor que en una capital. Sí. Donde hay alguna... Y se sigue viviendo peor. Porque no tenemos los servicios de una capital. Bueno, en el libro tú narramos, recoge un montón de experiencias, la verdad son historias son tristes de sacar a la luz, pero son muy necesarias. Hay historias de incesto, de abusos sexuales, escapadas de casa, y la violencia, como podemos constatar, estaba presente en el día a día prácticamente en todas las zonas. Me quiero remontar un poco a la historia de Diego, que es la historia de tu padre, que también le pasa prácticamente lo mismo. Nace en una familia campesina, en un cortijo, sufre violencia familiar, llega un momento en el que se escapa de casa y casi que se escapa para siempre. Se estuvo 3 años fuera y en ese momento hubo una señora, una familia que lo adoptó. Que lo acogió. Que lo acogió porque de alguna manera vieron que era un muchacho bueno, que trabajaba bien en el campo, que servía y lo adoptó. Y ahí hay una historia que me llamó mucho la atención, que fue la de Frasquita, que es una mujer que también merece la pena destacar, ¿no? en estas historias que cuentas, porque lo ha pasado bastante mal, lo pasó muy mal. Si quieres nos cuentas un poquillo. Sí. Mi padre huía de las palizas de sus hermanos mayores, porque con 11 años se quedó huérfano de padre.
Y los hermanos mayores pues tomaron la rienda de la familia y lo echaron de la familia porque había perdido 6 cabras. Él cuidaba de las cabras y 6 no llegaron al cortijo. Ese fue el motivo. Entonces, después de 2 meses, siguiendo a los hermanos con el rebaño, intentó acercarse al cortijo y otra vez le dieron otra paliza, con lo cual ya se vino al pueblo andando desde la alta montaña, porque si mi madre se criaba en los llanos de Cañas, que está a una altura bastante considerable, pues por encima de Tello, la alta montaña, que casi siempre estaba nevado. Total, que mi padre encontró una familia que lo acogió. Al principio se quedaba en el cortijo, pero después lo trajeron a la casa. Era un niño de 11 años y estuvo con ellos hasta los 14 años. Entonces estaba Frasquita. Frasquita había tenido una vida de lo más triste. Ella la llamaban Paquita y era muy guapa. Tenía una tez blanca y el pelo rubio como el trigo. Pero cuando el cuartel estaba en el edificio de San Roque, antiguamente no pues había un guardia que la observaba cuando pasaba. Quizás la piropeaba y ella con sus 15 años empezó a salir más de lo que su madre quería. Vivía en una casa que daba a 2 calles y ella salía por la puerta de atrás para verse con el guardia sin que su madre se diera cuenta. Pero cuando Paquita le dijo al guardia que estaba embarazada, este fue a su casa y habló con sus padres. Tocó a la puerta y desde su altivez y mando les dijo lo que tenían que hacer con ella. Paquita, atónica, escuchaba como aquel hombre que la había enamorado decía: yo soy un hombre casado, ya tengo 3 hijos, y si esto se sabe me costaría mi puesto. Ni media palabra a nadie, que está en juego mi reputación. Desde hoy no saldrá a la calle, que yo no la vea. La mantendréis encerrada hasta el día del parto. Y ese día me avisáis que yo vendré y me llevaré al bebé. Y tengo que llevármelo lejos, que mi mujer no se entere. Por eso he pensado llevarlo a Marruecos y que se críe allí como moro. Es bastante triste porque el niño no tiene derecho a ser español. Entonces, cuando esta familia acogió a mi padre, pues ella, Frasquita, porque desde ese día sus padres se sentían que la vergüenza de su hija, que le hacía sentir su hija, entonces ya la llamaron Frasquita, Frasquita de cascos ligeros. Encima, para colmo, ese apodo de cascos ligeros que le ya vino Paquita no se volvió a llamar. Ya Era Frasquita. Pero esta mujer pues se encariñó mucho con mi padre y le llegó a decir: yo tendría ahora un hijo como tú, de grande, pero se lo llevaron a Marruecos. Lo tuve cuando yo era muy joven y se ocupaba de que mi padre fuera a la escuela, que no había ido ninguno de sus hermanos. Y mi padre ya era el 5º de los 7 hermanos. Es que lo adoptó como si fuera un hijo más. Sí. Y ella primorosamente le daba libros para que pudiera practicar, o sea, fue... Sí. Y también lo enganchó en el tabaco, en la churrasca. Ya lo veía con 14 años y también le preparaba sus churrascas, que era lo que se fumaba entonces, con un librito de papel, entonces lo compraba. Lo mismo le podía comprar libros, lápices y una pizarra para que él siguiera con sus estudios que le preparaba tabaco. Cuando mi tío mayor vino, porque ya le decían en la taberna: no vayas a dejar que se aproveche esa familia de tu hermano. O sea, que no les trabaje de gratis. Ellos la habían echado y luego vino y le dijo: mira, Diego, hemos pensado todos los hermanos que si vuelves al cortijo te vamos a perdonar. No pedirle perdón, era que ellos lo iban a perdonar.
Y ese fue el error de mi padre, volver con ellos. Esa historia viene a reflejarnos pues esa escapadas de casa, esa violencia, esa vida tan... También la violencia con los animales, porque también, ¿no? las 6 cabras cuando volvieron al corral, sí, ahí también recibieron su buena paliza de patadas por parte de mis 2 tíos más mayores, y además le ataron la oreja a los cuernos, que eso era una costumbre entre los serranos. Ajá. Castigar a los animales así, lo mismo a las vacas que a las cabras, le cogían la oreja, pegaban el cuerno, se la ataban con cuerdas para educarlas, serían, no lo sé. Era una... sí, una salvajada, era una España muy, muy bruta. Y bueno, un poco vamos a dejar a los oyentes que puedan adquirir el libro una de las historias que también me impresionaron mucho, que fue cuando tu padre Diego se encontró con la procesión. No la vamos a contar para dejaros el misterio, pero es bastante triste esa historia, pero ahí está. Y nos vamos ahora a dirigir a el año en el que naces, Turna. Naces en 1958, sí. Si no me equivoco. Tu madre Carmen se pone de parto y te llegan a poner un nombre que llega a elegir tu bisabuela con la intención de simbolizar algo. Sí, es que mi madre, la primera hija, se le murió en los brazos. Entonces ya no sabía qué nombre ponerme a mí. No quería ponerme el nombre de su primera hija, vaya que yo también me muriera. Esas cosas, ¿no? Esa costumbre y esos miedos. Sí, entonces la bisabuela Isabel llegó a ver cómo había ido el parto. Como el primero fue mal, porque se murió la niña, pues fue. Y hablando del nombre, dijo mi bisabuela: hay un ave migratoria que representa el perfume de la libertad. Viaja libre sin pasaportes ni tonterías. Y siempre es bien recibida, la respetan y la dejan vivir tranquila. Aquello a Carmen le pareció un acertijo, pero la bisabuela siguió hablando. Golondrinas, volanderas, turnas. Es el mismo pajarito, que en cada sitio lo llaman de diferente manera. Y entonces mi madre dijo: la llamaremos Turna. Y aquí estás. Y aquí estoy. No, la verdad es que es una historia muy bonita dentro de todo el drama. Y hay otro momento, y también fue uno de tus primeros recuerdos de la infancia. Bueno, hablas del barrio de Hondillo. Sí, el barrio Hondillo. El Lanjarón, que era el barrio también. Sí, pero cuando eso pasó yo vivía en San Antonio. Ajá, que es otra... En la calle de San Antonio. Vale. Y ahí justo, sería a principios de los 60, llega una tarde el alguacil del pueblo, de Lanjarón, toca la corneta y reúne a todo el pueblo en la plaza. Y vais todos los vecinos, bueno, sin tener idea de qué iba a pasar, sí, pero con ese deber moral de, bueno, vamos a enterarnos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues que mi madre cogió a mi hermano en brazos, que era pequeño, y yo también era pequeña, tendría unos 3 años o así, es mi primer recuerdo. Y mi madre me dijo: cógete a mi falda y no te sueltes. Sí, claro. Porque no nos podía llevar a los 2 en brazos. Y entonces llegamos, varios guardias civiles con uniforme de aquellos de entonces, que además del triconio llevaban una especie de cortinilla que les llegaba hasta los hombros, de eso me acuerdo bien. Pues venían del barrio Hondillo hacia la plaza del pueblo, con un mulo que llevaba un hombre muerto, doblado y tapado con una manta grisácea. Al hombre se le veían los pies por un lado y las manos colgando por el otro. Venía además un muchacho muy joven, casi un niño, con las muñecas atadas con una cuerda al aparejo del mulo. Lo habían capturado en la sierra. Se detuvieron, ataron el mulo a un árbol y pusieron al muchacho mirando para la gente. Y el muchacho clavó su mirada en la más inocente de las niñas, que vio que sería yo, que él encontró con la mirada, la que estaba asustada agarrada a la falda de su madre. ¿Cómo describí aquel recuerdo? Solo sé decir que sentí dolor por esos ojos que me miraban. Claro, y eso pues te impactó muchísimo.
Lo está recordando Turna, lo estamos nosotros visualizando, ella se ha emocionado, yo estoy casi a punto, pero fijaros, ¿no? Esa gente, esos momentos, habían capturado a los últimos de la sierra, podríamos decir, ¿no? No lo sé. O eran cualquier tipo de 60, oposición, a saber. En los años 60 ya era... Bueno, pues ya prácticamente vamos a finalizar la entrevista. El libro, si lo leéis, si tenéis la suerte de leerlo, os vais a dar cuenta cómo la autora, como Turna Ramos, pese a nacer a mitad del siglo XX, por el hecho también de nacer mujer, tenía casi la condena de llevar la misma vida que la de su madre. Además, tú nos relatas cómo tus primeros suegros te trataban y cómo se organizó tu primer noviazgo, que ahí un poco también refleja esa España que no os dejaba decidir a las mujeres. Es verdad. Claro. Pues mi primer noviazgo fue a los 14 años. Nuestras madres hablaron por nosotros, hasta que consiguieron su propósito. Éramos novios sin habernos dicho nada entre nosotros, ni me gusta, ni te quiero, ni nada de eso. Por eso una tarde silenciosa nos dijimos adiós, pero después de 4 años. Pero eso sí, cuando nos peleamos me pidió que le devolviera su regalo. Al día siguiente yo le preparé la radio cassette, las cintas del radio cassette, las cintas de cassette, la cafetera, la plancha, la cámara de fotos, un perfume que tenía medio, la medalla de oro y la alianza. Todo eso se lo devolví y me quedé tan feliz, porque no lo había elegido yo, me lo eligieron. O sea, la familia, eso sigue pasando, por desgracia, en muchos países pobres, que se hacen matrimonios a conveniencia, y eso pasaba en España. O sea, las mujeres no podían ni siquiera elegir quién iba a ser el padre de sus hijos, ¿no? Bueno, se nos agota el tiempo de esta entrevista, Turna, y la verdad es que pese a estos relatos tan crudos, pues estamos muy a gusto, ¿no?, conociendo de tu mano toda esta historia de estas familias campesinas y más concretamente de la historia de Lanjarón. Me gustaría despedir esta entrevista agradeciendo a Turna su tiempo y su disposición, pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo. También quiero recordar que el libro que estamos presentando en esta entrevista, La maleta de Carmen, se titula Historia de una familia campesina de la Alpujarra, se puede adquirir en papel, ¿no? Sí. Si nos escuchan gente de Granada, de Andalucía, de España, ¿dónde podrían adquirirlo? Pues en Lanjarón, en Floristería Joaquín. En Granada, Librería Babel. Y en Málaga, Casa Reyes, en Moclinejo. Ay, perfecto. Y bueno, quería finalizar esta entrevista con una pequeña reflexión. Por supuesto, si estas historias os recuerdan algunas que hayan vivido vuestra familia vosotros, podéis dejarnos en los comentarios vuestras experiencias, porque así, de alguna manera, recordamos juntos y juntos hacemos memoria. Y nada más por el momento. Quisiera que las últimas palabras las tenga la protagonista del encuentro y pertenezcan a Turna. Sí, este viejo mundo le tiene miedo a las mujeres libres. Así es que os animo a que seáis autoras de vuestra propia historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos.